Buenos días. Buenos días. Buena energía. This is Caliche. This is a guy that's building the bamboo triplex that we are currently standing on. Imagining paradise, imagining utopia is separated from the process of constructing it and creating it. And I believe there's a million ways to create that. And today we're going to walk through Caliche's version of what he's doing here in a magical place here in Colombia. We're going to speak in Spanish, so turn on your English subtitles if you'd like to continue in español, porque vamos a explicar qué es esta construcción. Vamos a conocer lo que es vivir felices en la armonía con la naturaleza, compartiendo en un grupo de amor, compartiendo con la naturaleza, vibrando con una energía diferente y pudiendo respirar. Esto es la magia natural. Aquí hay una construcción en bambú con 3 pisos. Estamos en la parte alta, esta es la parte más alta. Abajo está... Sí, so vamos por abajo. Se empieza abajo como de los pillares, de las fundaciones, y desde allá se hace como una forma así. So it reminds me a lot of like a tree house. Es un proceso lento, seguro. I've got this is, I guess this is more height than I'm used to in a tree house. Lo medí. Okay. Oh, so esta parte como es estilo loft. Sí. Aquí van a haber 2, 3, máximo 4. Si son grupos, pues podemos poner como camas. Okay. Sí, porque su cliente, su huésped que viene usualmente son grupos de como empresarios que están buscando como aventuras en equipo. Pues eso es en Río La Miel. Ahora ya están lanzando la versión, la cristalina. Estamos en otro lugar con nuevas experiencias, con cañones, con magia salvaje, con saltos, con cascadas, millones de cascadas. Y miren esta locura. Okay, so nice waking up here. We've got the bathroom here, surrounded by nature. You've got a little bit of privacy. Y también puede pasar sin pegarse. Oh, look at that. Custom-made doors right here. Okay, so we're located just a little bit up the river here. ¿En cuánto van a como empezar de recibir grupos? Creo que ya a principios del próximo año, ya en enero, un mes más o menos, estamos listos. Okay. Estamos en esta segunda etapa, que es como fortaleciendo la zona social para tener un lugar lindo como compartir. Este es el lugar de estar, para descansar, para dormir, para después de una super aventura de cabalgar, de una super aventura de montañas altas, de paisajes hermosos, de fondos profundos y cascadas muy altas, de caminar en medio de rocas, con colores, con figuras increíbles. Ahí venimos a descansar. Entonces también estamos creando... Sí, pero un poquito quiero mostrar lo que quiere abajo, lo que quiere como el parte de construcción, porque yo sé hay personas que quieren como les interesa. Todos están acostumbrados, están enseñados a utilizar el cemento, el concreto, están utilizando todo tipo de materiales de creación para con el hombre. Nosotros aquí no, aquí utilizamos maderas fuertes, petrificadas de la quebrada, como bases, enterradas por nuestros nativos indígenas, algunos en su gran mayoría, a golpes, a golpes se va enterrando, y así ponemos 4 puntos. Luego hacemos una estructura en madera planas, en donde cada uno de los pilares sirve de billetería y sostiene las tablas, y ahí sí empieza un entramado hermoso en Guado. El bambú. El bambú es la forma más hermosa, estética y resistente para nosotros construir. Logramos
figuras, asimetrías. Caliche construye sin guaduas a plomo, todo está desplomado, son figuras asimétricas, son unos estilos, unas configuraciones estéticas diferentes pero nativas. Por eso utilizamos de techo hojas, Sí. hojas y guadua, Ajá. hojas y guadua. ¿Y cuánto tiempo se dura estos techos? ¡Guau! Pueden durar, Sí. no sé, 10, 15, 20 años y se puede cambiar muy fácil. Ajá. Y la guadua bien cuidada puede durar, no sé, 100, 200, 100, 200 años, no sé, algo así. Es demasiado resistente. Y me imagino muy maleable. Entonces vamos a ver como el otro como estilo de construcción. Sí. Um, Aquí tenemos una maqueta de lo que será, esto es una Sí. maqueta de lo que será el baño, la ducha ajá. con agua del nacimiento. Mira, esta agua especial nace a no menos de 30 metros. Sí. Nace el agua, tenemos agua por todos los lados. Esta es la casa de las cascadas del agua. La guadua es muy, mira, flexible, mira, es demasiado flexible, Ajá. entonces se presta para hacer todo tipo de construcción. Aquí va un sendero Sí. que nos va a conducir hasta lo que será la cocina. Zona social. Entonces creo que una ventaja de construir con guadua es que es como conseguido como localmente. Sí. Tengo amigos que han hecho proyectos como con un estilo de arquitectura como importado, como su idea de hacerlo como en Estados Unidos, y se intentó de hacer ese estilo acá. Y se complicó muchísimo. Entonces, creo que si estás trabajando con los recursos, los materiales como de la zona, de la Sí. región, ya puedes como ser más creativo, flexible, y ya vas a como encontrar personas para hacerlo y Así es. como manifestarlo. Hemos logrado equipos de trabajo en donde tenemos semilleros de guadua y hemos hecho varias reforestaciones contra las quebradas, contra nacimientos, para aprovechar el material. O sea que tenemos muy buenas reservas de guadua para sostenernos. Okay. Y esta es, bueno, la ¿En zona qué social. estamos? ¿Dónde estamos? Estamos en lo que será la cocina. Este será el inicio, la entrada. Apenas estamos en la parte, ya estamos en un 60% de la obra. Ajá. Techos altos. Base en madera y usando las cuadras para los Todo los lo que es la huesos. estructura. Sí. Toda la estructura es bambú. Toda la estructura es guadua y arriba será un techo igual de hojas. Yeah. De hojas. Nice. So we've got the techo coming over there. Y un segundo piso. Y quizás un segundo piso para tener un lugar chévere para ir a almorzar delicioso. Okay. Hamacas, un deck, otro deck, una zona amplia para reunirnos y compartir, para comer rico, para editar imágenes, para trabajar, para lograr encontrarnos, para hacer equipo en todo lo que estamos logrando, ¿no? También esto es una muestra linda de lo que es hacer un equipo, de lo que es integrarnos en equipo. Ajá. 4 guaduas unidas a plomo hacen exactamente la misma resistencia como si fuera concreto. Y el triángulo allá. Y este triángulo es para darle la consistencia, para evitar que haga esto. Entonces, esta me da resistencia a plomo y consistencia para lo que son columnas. Y estas dos me dan estabilidad para que no se mueva. Sí, vamos por acá para ver los dos. Okay. Wait. All right, so it's one way to do it. So we have, this will be the entrada. Ajá. Okay, so Aquí this will be the llegaríamos. entrance.
coming through. Aquí va un sendero Uh-huh. lleno de flores, de magia y de amor. Y las flores para que lleguen todos los colibríes y todas las... Aquí hay Sí. aves increíbles. Todas las aves oropéndolas. Están todas en la parte alta de la montaña. Están también osos. ¡Wow! Okay, so I've got the list. Tengo una lista de necesidades para vivir bien. Estoy como, no sé, como pensando de los esenciales, cómo es para vivir. Entonces, primero, respirar puro. Respirar puro. Sí, ¿se puede respirar puro acá? Creo que si en alguna parte se pudiera respirar puro es acá en la Casa de las Cascadas. Sí. Es la Casa de las Cascadas, es el lugar donde nacen las cascadas. La montaña alta, llena de árboles y de vida. Se puede respirar puro. Okay. Beber agua limpia. Beber agua limpia. Esta parte de construcción está aproximadamente a unos 5 kilómetros de donde empieza la zona de cascadas fuertes. Ajá. Y aquí en nuestra ducha, el agua pura nace a 30 metros. Se puede tomar agua pura. Nice. Comer sanamente. Comer sanamente. Mira, desde este lugar hasta Zipaquirá hay aproximadamente unas 3 horas. Encontramos frutas y verduras frescas. Encontramos toda la mejor calidad de los alimentos. Entonces se puede comer sanamente. Okay. Entonces, ¿con domicilio o cómo lo logras como la comida? Porque si he comido delicioso acá también. Sí, bueno, eso es parte de lo que es la estructura del trabajo y la organización. Nuestro equipo de trabajo siempre hace como una reservación de las personas que van a estar. Sabemos qué tipo de alimentación prefieren y siempre encontramos los mejores productos, preferiblemente de la región, Sí. de esta zona, para que estén muy cómodos. Entonces, vamos, traemos, conseguimos y les preparamos. Okay. Nice. What about familia, comunidad? ¿Cuál es la comunidad? O cómo se puede vivir en comunidad ¿Cómo acá? se puede vivir en comunidad acá? Creo que vivir en comunidad se puede lograr desde su ser interno en cualquier parte. Aquí, especialmente, pues, las personas que viven son nativos, indígenas, llenos de amor y de transparencia en su ser. Son como el agua. No piensan en nada. Si nos metemos acá en este lugar, inclusive hasta con los humanos que estamos en este lugar, podemos cerrar los ojos y sentir las vibraciones internas y las vibraciones externas y toda la energía que fluye dentro de nosotros, de solo seres sin intención. Todos los seres que estamos acá estamos sin ninguna intención, solo fluimos con la vida. Entonces sí, se puede vivir en comunidad de una manera sana, limpia, orgánica, transparente, buena energía. Okay. Y un nuevo esencial para algunos, el Wi-Fi. ¡El Wi-Fi! Bueno, Hola, ¿tienes la clave del Wi-Fi, por favor? the password, please. The password, yeah. Pues hemos logrado una conexión con unas antenas mexicanas Okay. que nos permiten conectarnos en cualquier parte satelital. Okay. Entonces, pues es una solución. La idea principal de estas experiencias, de nuestras experiencias, es desconectarse y salirse de la cuadrícula en donde cama cuadrada, todo cuadrado, espejos, casa, edificio, escritorio y computador. No energía, no música, no nada, pero hay Wi-Fi. Sí hay Wi-Fi. Sí hay Wi-Fi. Sí hay Wi-Fi. Okay. All right, so there we go. Así tenemos como una idea de cómo está construyendo un estilo de vida alternativo. Sí, alternativo, ¿no? Alternativo. Sí. Muchos ¿Cómo? quieren, ¿no? Para ejecutar algo así, se necesita equipo. Y en Colombia hay muchos como desafíos a veces de personas llegando y
no están familiar de cómo navegar el sistema, de aplicar una estrategia, de construir un negocio, de hacer un proyecto. Hay maneras diferentes de hacerlo en Colombia y especialmente en cada región, especialmente por acá, hay una mezcla de muchos diferentes, diversas como culturas. ¿Cuál es el clave de manejar un equipo para implementar un lugar así? Son muchas, pero hay una muy importante y es el amor. Hay que tener amor. Creo que para poder crear hay que creer en uno. Entonces, mi inspiración soy yo mismo. ¿Qué me gusta y qué quiero? Entonces, bueno, me gusta la naturaleza exuberante. Entonces busco un lugar con una naturaleza exuberante y empiezo a hacer el checklist. Naturaleza exuberante en donde pueda respirar, beber agua limpia, alimentarme sano, que pueda construir un pueblo, estar en grupo, compartir y hacer un equipo. ¿Y cómo lograr que ese equipo funcione? Dando de mi ser todo para poder compartir todo, 100%. Ir sin miedo, pero con una visión clara de lo que se quiere y cómo se quiere, sin parar. El resto con todos los demás, para mí, por ejemplo, ha sido un reto construir en otras regiones donde no conocían cómo se construye con guado. Nadie sabía ni siquiera y me decían, ¿qué va a hacer? Está loco. ¿Cómo con eso? Si eso aquí nadie nunca lo usa. Y yo, sé cómo, hagámoslo. Entonces les muestro mi visión, les muestro mi calidad y forma de vida en donde se come rico y sano, limpio, orgánico, en donde se construye hermoso y no se ve el impacto, en donde estamos respirando un aire diferente y en donde podemos compartir en un grupo, hacer equipo, mostrarnos como un desafío. No es ningún desafío, es simplemente un reto para todos, cogidos de la mano, ir, cada uno con una función, sin ninguno mirar si otro hace algo diferente a lo mío o si lo hace como lo hace, pero yo cumplo con mi función y todos en equipo hacemos de esto una realidad. Sueños hechos en realidad, como literal. Gracias por compartir esa propiedad, como ese lugar, para mostrarnos que es posible pensar, enseñar y hacer. Gracias Sam. Nice. Buena energía, hermano. Okay. Gracias. Gracias. All right. So we've touched base on what is at the core of running a team and creating and constructing together. None of this is done alone. As much independence as I think I've tried to generate in my life, I think I need just as much dependence, and that's how we distribute all that good stuff that we know is essential to our lives and the lives of other people. So I'm gonna leave it at that. Make sure to click like and subscribe. This next video, I don't even know what's gonna happen because we're about to enter the unknown once again, and that's the idea of this channel. Heading out all terrain, embracing the unknown, ready for anything. I hope you're ready for anything. See you in the next one.